El fentanilo es altamente letal, utilizado regularmente. Ha desbancado a la heroína como la droga más potente del mundo. Están acabando con la vida de estadounidenses, canadienses, europeos y, ojo, comienza a sentirse el efecto en América Latina. En países como México y Colombia. El fentanilo es un opioide sintético que es 10 veces más potente que la heroína y puede causar sobredosis fatales con facilidad. Parecido a la composición de la morfina, pero 100 veces más fuerte, esta alivia dolores y adormece el sistema nervioso. El consumo de fentanilo en México se ha incrementado un 636%. La mayoría de los casos se han registrado entre las entidades fronterizas con Estados Unidos, como Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. El fentanilo es una sustancia relativamente barata que puede costar hasta 78 pesos por dosis. Esto puede atraer a consumidores que buscan un efecto más intenso que otras drogas, pero también aumenta el riesgo de dependencia y abstinencia. El consumo de fentanilo está relacionado con problemas de salud mental, como la ansiedad, depresión y violencia, además de que puede provocar daños en el sistema nervioso, el corazón y el hígado. Su consumo también afecta a la seguridad y a la paz del país, ya que está vinculado con el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Según el Índice de Paz México 2023, las incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos aumentaron un 300% en los últimos 4 años. En 1960 aparece este medicamento, con el objetivo de calmar dolores intensos, especialmente después de una operación, y también se ocupa en tratamiento avanzado del cáncer. China se coloca como el primer productor de fentanilo. Los químicos provienen de China, principalmente de Hong Kong y Singapur. Saliendo las drogas sintéticas de China se introduce con 2 diferentes métodos. El primero principalmente se empezó con envíos directos por correo o embarques vía aérea que a veces se hacían por la Deep Web. La segunda actualmente en barcos mercaderes que zarpan de los principales puertos de China u Hong Kong, disfrazados de regalos, juguetes, jabones, entre otros objetos. Un kilo de fentanilo casi puro ronda los $3,000 a $5,000, es decir, $50,000 a $90,000 pesos mexicanos. Pero este kilo lo rebajan o mezclan con otras sustancias para obtener más kilos, es decir, su ganancia se habla de millones de dólares. Llegó de un puerto de China, en un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas. Su preocupación en las relaciones entre México y China debido a su producción y tráfico ilícito, el fentanilo en su forma ilegal ha sido asociado con la crisis de opioides en varios países, incluido Estados Unidos. El fentanilo ha tenido un impacto significativo en las relaciones exteriores entre China, México y Estados Unidos, debido a su producción y tráfico ilícitos, llevando a un aumento en el narcotráfico. No se ve el enemigo, pero estaba muy cerca. Los soldados libraron una batalla. La delincuencia transnacional y la crisis de opioides en los 3 países, lo que ha generado tensiones y desafíos para la cooperación en la materia de seguridad y salud. La lucha conjunta entre la producción y distribución ilegal del fentanilo se ha convertido en una prioridad para estas naciones, demandando una mayor colaboración y medidas conjuntas para abordar este problema global y proteger la salud y bienestar de los ciudadanos. Debido a su alto potencial de abuso y sus efectos peligrosos para la salud, el opiáceo sintético es extremadamente potente y puede causar sobredosis y muertes incluso en pequeñas cantidades. Además, su producción y distribución ilícita han generado problemas de narcotráfico y tráfico de drogas en estos países, lo que dificulta su control y regulación por parte de las autoridades. El uso inadecuado y no supervisado del fentanilo ha llevado a crisis de salud pública que han requerido una respuesta coordinada para abordar sus riesgos y sus consecuencias. El fentanilo chino suele ser más puro y potente que el fentanilo mexicano, ya que este último puede estar adulterado o contaminado con otras sustancias.
como heroína, cocaína o metanfetamina. Esto aumenta el riesgo de sobredosis y muerte entre los consumidores. El fentanilo chino suele ser más barato y accesible que el fentanilo mexicano, ya que se puede comprar por internet o por teléfono a través de empresas chinas que operan al descubierto. El fentanilo mexicano, en cambio, requiere una mayor infraestructura y logística para su producción y distribución, lo que encarece su precio y dificulta su disponibilidad. La migración ilegal china a Estados Unidos es un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años, debido a las condiciones de pobreza, represión y violación de derechos humanos que sufren. Los migrantes chinos utilizan diversas rutas para llegar a Estados Unidos, entre ellas las que pasan por Chiapas y Guatemala, donde aprovechan la facilidad de la frontera y la corrupción de las autoridades para cruzar hacia México y luego hacia el norte. Ellos se enfrentan al riesgo de ser reclutados o explotados por los cárteles del narcotráfico. Algunos migrantes son obligados a trabajar como mulas o burreros, es decir, personas que transportan drogas en su cuerpo o en sus pertenencias. El narcotráfico ha generado una confrontación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que se acusan mutuamente de no hacer lo suficiente para combatir este problema. El narcotráfico en México se ha diversificado y fragmentado en los últimos años, dando lugar a la emergencia de nuevos cárteles o grupos criminales que se disputan el control de los territorios, las rutas y los mercados de las drogas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y ahora está vinculado con otras actividades ilícitas como el tráfico de armas, el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, la trata de personas y el contrabando de mercancías que generan una mayor corrupción e impunidad ante el sistema político, judicial y policial. La estrategia del gobierno actual contra el narcotráfico se basa en los principios de no confrontación, abrazos no balazos y la atención a las causas. Diciendo abrazos no balazos, que buscan privilegiar al diálogo, la prevención y la atención social sobre el uso de la fuerza y la represión militar. El gobierno actual ha rechazado continuar con la iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que se enfoca en la asistencia militar y policial para combatir el narcotráfico. En su lugar, ha propuesto un nuevo entendimiento basado en una visión integral y humanitaria de la seguridad. Además, ha implementado programas sociales para atender a los jóvenes, las comunidades rurales y los pueblos indígenas que son vulnerables al reclutamiento o a la extorsión por parte del narcotráfico. Con esta medida se busca ofrecer oportunidades de educación, empleo y desarrollo a estos sectores. El presidente López Obrador ha negado que México sea un productor o un consumidor significativo de esta droga. Manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima. También se ha condenado las acusaciones de algunos legisladores estadounidenses que responsabilizan a México por la crisis de fentanilo en Estados Unidos. El cártel Jalisco Nueva Generación se caracteriza por su capacidad operativa, financiera y militar, lo que le ha permitido enfrentar y desplazar a otros cárteles rivales como los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Juárez, entre otros. Se dedican al tráfico de diversas drogas como la cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, que se produce o importa desde China. El Cártel de Sinaloa se distingue por la capacidad de adaptación, negociación y corrupción que se le ha permitido sobrevivir a las persecuciones y capturas de sus líderes, así como las disputas y excesiones internas. Y no solo el Cártel de Sinaloa es considerado un rival y un objetivo para el Cártel Jalisco Nueva Generación, que busca arrebatarle el control de sus territorios y sus rutas estratégicas. Ambos carteles se han enfrentado en varios estados del país, generando altos niveles de violencia e inseguridad. Según algunos reportes, la mafia china está ampliando su presencia en el país, mediante el lavado de dinero a bajo costo y con rapidez. Algunas fuentes indican que la mafia china cobra entre el 1 y 2% del total de dinero que se está lavando, lo que representa una gran oferta para grupos criminales mexicanos. Además, la mafia china utiliza empresas fachada, exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos para realizar transacciones de dinero hacia bancos chinos. La DEA ha detectado una decena de redes de crimen organizado chino que constituyen a una sofisticada nueva amenaza para el combate al narcotráfico. La situación de salud pública en Estados Unidos es muy grave y alarmante. Según datos recientes, el fentanilo y otros opioides sintéticos fueron las drogas más involucradas en las muertes por sobredosis en el país, causando cerca de 110,000 fallecimientos en 2021. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han implementado diversas estrategias para hacer frente a la crisis del fentanilo, como mejorar la vigilancia y el monitoreo de las calles,
aumentar el acceso al tratamiento y la prevención de la adicción, además de fortalecer la cooperación con otros países para frenar el tráfico ilícito de fentanilo. Sin embargo, estos esfuerzos aún son insuficientes para contener la magnitud del problema. Filadelfia, una de las principales ciudades de Estados Unidos donde se consume y se fabrica droga, conocida como la ciudad zombie. Sus calles están repletas de basura e inseguridad. Esto se debe a que la mayoría de las personas son consumidores. Sus habitantes caminan como zombies por el efecto del fentanilo y se fabrica ilegalmente, donde se distribuye a diferentes mercados de droga. Existen dos tipos de fentanilo, el farmacéutico y el fabricado ilegal. Ambos se consideran opioides sintéticos. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 500,000 de personas han muerto en las últimas 2 décadas por sobredosis de opioides. Esta organización aseguró que en este lugar se ha vivido 3 epidemias de esta droga. El problema de Kensington no es sus habitantes, sino que en esta zona se atrae a miles de personas de todo el país que quiera comprar y consumir drogas. Es posible que mucha gente no conozca el fentanilo y sus usos legítimos, pero resulta útil y puede salvar vidas. Por eso es necesario saber qué lo hace tan peligroso y qué podemos hacer para contrarrestar sus efectos. Existe un antídoto para revertir los efectos de los opioides, la naloxona, que está disponible en forma de aerosol nasal y de inyección intramuscular. Una persona que haya tomado fentanilo puede necesitar más de una dosis para ser reanimada, y es extremadamente importante llamar al 911 para obtener atención médica inmediata, ya que es probable que la persona esté sufriendo una sobredosis. Conozcan los signos de una sobredosis e infórmense sobre cómo obtener naloxona en su farmacia local. Muchos departamentos de salud la ofrecen de manera gratuita. Las personas o adolescentes que consumen drogas lo hacen debido a trastornos como la depresión o la ansiedad. En Internet puedes encontrar las líneas de atención telefónica de tu país correspondiente, en donde también te pueden proporcionar ayuda psicológica. Y recuerda que la vida te puede llevar más alto que cualquier tipo de droga. Prospectiva fatal. El crimen organizado tiene más poder y el llamado jefe del cártel se vuelve presidente.